empiezo, ¿eh? Venga. Te ríes. Hace pocos años vivimos una crisis particular, los dos lo vivimos casi a la vez, que podríamos definir como una crisis existencial, y eso nos obligó a mirarnos más a fondo, es decir, a ir hacia los cimientos de nuestra propia identidad. Y me acuerdo que reflexionábamos sobre todo sobre un tema particular, y es uno al servicio de qué se pone. La vida, en el fondo, es un ponerse al servicio de algo. Y teníamos que encontrar algo lo suficientemente identificado con nosotros, lo suficientemente fuerte para nosotros, que mereciera la pena por lo que pudiéramos dar nuestra vida, ¿no? Y entonces recuerdo que después de hacer esta reflexión... Es que lo dices así por lo que pudiéramos dar nuestra vida y es flipante, ¿no? Perdona, sigue. A entregar nuestra vida a eso. Entregarnos a esto, ¿no? Sí, sí. Y entonces, después de reflexionarlo, los dos llegamos a una conclusión similar. Esto nos une también como pareja, porque en el fondo nuestras vocaciones tienen un hilo muy común. Y tenía que ver con el tejer puentes, ¿no? Son puentes que se establecen entre diferentes términos opuestos. Uno es el puente entre la psicología y la espiritualidad, que a eso hemos dedicado en el fondo el canal. Otro es, por ejemplo, el puente entre la ciencia y la mística, o la ciencia y la espiritualidad, la ciencia y el arte. Y luego hay un tercer puente, que es el del que queríamos hablar hoy. Yo creo que porque viene muy al caso y porque nos lo pregunta mucha gente cuando asistimos a conferencias o seminarios, y porque está como en la punta de la lengua de nuestro tiempo, ¿no? El signo de los tiempos va por ahí. Y es el puente entre tradición y modernidad. También nos interesa tender puentes no solamente de esta manera aparentemente polar o dicotómica que está planteando Mardía, sino entre diferentes saberes, entre diferentes formas de ciencias y entre diferentes tradiciones, culturas o religiones, para intentar llegar a un sabor o a una sabiduría, humildemente, al menos, bueno, esbozarla o apuntarla en la medida que podemos, que nos traiga algo de un sentido global y de una unidad. Yo humildemente lo veo como intentar tener una mirada lo más amplia posible, filosófica, espiritual y hasta mística, lo más generalista posible, para que pueda dar sentido a nuestra vida y que no estemos hablando de fragmentos sueltos. Entonces, esa búsqueda de unión es también una búsqueda de sentido, es una búsqueda de totalidad, es una búsqueda de lo absoluto, es una búsqueda del misterio, y a través de ese tejido que vamos haciendo entre todas estas aparentes polaridades vamos encontrando esa manera de reencantar el mundo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de tradición y modernidad. Eso es, porque además me lo han preguntado. Hace pocos días estuve con un grupo de gente joven y preguntaba, era gente en un marco tradicional, pero claro que a la vez se enfrentaba día a día en sus colegios, institutos o en la universidad o en los primeros trabajos que tenían, pues con la sociedad actual, que es una sociedad no solo moderna, es ya posmoderna, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿y cómo tejemos o entretejemos esta relación? ¿Cómo podemos vivir la modernidad sin negar completamente la tradición? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Y es algo que me he planteado durante mucho tiempo y he reflexionado sobre esto, ¿no? ¿Empiezo yo? ¿Quieres que empiece yo? Lo que tú quieras. Yo tengo la sensación... Bueno, yo te voy a dar una primera manera de unir tradición y modernidad, que sería apuntarse a nuestras jornadas de octubre, que precisamente se llaman Ciencia y Mística, en donde contaremos con la presencia nada menos que de Nazaret Castellano, Luce López Baral, que vendrá de manera presencial, Jaime Buigas, Vicente Aya, Ángel García Galeano, Mariano Alameda, María Toscano, Luchi López, Pablo Beneito, Olga Cebrián, Patri del Olmo y nosotros. Nosotros mismos, que ya sabéis que además son encuentros en que nosotros ponemos la intención de que se dé, como estamos diciendo ahora, todos estos mimbres de nuestro imaginario y de nuestra cosmovisión, y especialmente ese tejido que nos lleve a la unidad. Y como decíamos en un vídeo promocional que hemos hecho hace un momento, han salido, no solamente nos alimenta de una manera cognitiva o intelectual, sino que también habrá práctica, buscaremos un alimento existencial o espiritual y también personal y social, que haya un tejido humano donde podamos tener nuevas amistades y quién sabe si hasta parejas, porque hemos hecho una reflexión y en todos los encuentros que hemos hecho hasta ahora de este tipo ha habido parejas. Y otra cosa alucinante, yo creo que en todos los encuentros que hemos hecho hasta ahora y en este que viene no me cabe ninguna duda de que se va a reeditar, todas las ponencias han sido profundas, divertidas e interesantes. No ha habido nadie tostón, que esto es raro, ¿verdad? Que vayamos a un congreso que siempre, bueno, este está bien, este un poco aburrido, este es un rollo, este es demasiado académico, ¿no? En estas todas ha sido de un alto nivel académico-intelectual y a la vez interesantes, divertidas, hondas y profundas. Y también vamos a hacer un retiro de verano este año, por primera vez en nuestra vida. De verano, perdón. Un retiro de verano, lo vamos a hacer con Mariano Alameda y con Borja Cano,
en un balneario que hay en Zamora, el balneario en la Almeida, del 16 al 20 de julio, aunque hay posibilidad de ir no solo esos 5 días, o sea, en vez de ir los 5 días completos, ir solo el fin de semana. Vale, en psicologiaespiritualidad.com encontréis todos los detalles. Para las dos cosas hay plazas muy limitadas. El año pasado se llenó el de psicología, el de Unir Cielo y Tierra, el de psicología y espiritualidad, el encuentro de octubre, y lo del balneario también hay muy poquitas plazas y creemos que se va a llenar. Si os interesa, daos prisa. Así es. Y seguimos, tradición y modernidad. Con tradición y modernidad, eso es. Como he soltado yo el rollo publicitario, ahora empiezas tú. Vamos a ver, yo solo puedo explicar esto, mi consideración de esto, desde un punto de vista como imaginario o metafórico. ¿Por qué? Porque es imposible si no hablar de ello, ¿no? Entonces es algo, yo lo pongo a dialogar mi corazón, y como mi corazón sobre todo es un corazón literario, un corazón de escritora, pues me sale así, ¿no? Así que lo voy a explicar desde ahí. Yo tengo la sensación de que nosotros tenemos una especie de cordón umbilical sutil, lo que he llamado en otros contextos un hilo de oro. Esto se puede ver en las mitologías, se puede rastrear en las mitologías de todos los pueblos, un cordón umbilical sutil que es también biológico al principio de la vida, porque todos estamos conectados por ese cordón umbilical con nuestra madre, y esa madre con su madre, y esa madre con su madre, y esa madre con su madre, de tal manera que hay una matrilinealidad que nos lleva al origen mismo de los tiempos, ¿no? Esto desde lo biológico. Para mí, la conexión con la tradición, con lo tradicional, en último extremo, es también este cordón umbilical, que en el fondo genera la propia vida. Estamos vivos porque hay una continuidad con el origen, porque hay un origen último al que siempre estamos conectados, ¿vale? Esto fundaría una tradición o una dimensión tradicional en nosotros, ¿vale? Desde lo literario, vosotros ya dejáis que la cosa pues, se ramifique en vuestra propia conciencia, ¿no? De tal manera que no es posible nunca cortar el cordón umbilical del todo. ¿Por qué? Porque si cortamos del todo ese cordón umbilical, nos autodestruimos. ¿Bien? Es decir, es en el fondo un suicidio colectivo. No se puede romper con la tradición. ¿Qué es lo que sucede? Que en medio de a esa tradición, a ese cordón umbilical de oro, se le van uniendo capas muchas veces de traición, es decir, lo que denominaríamos a veces tradicionalismo. Eso. El tradicionalismo son como capas de polvo y de suciedad que se van pegando a ese hilo de oro de tal manera que hay momentos en que ya ni siquiera lo vemos, ¿vale? Se ha oscurecido tanto que hay momentos en los que ya no lo vemos. Cuando eso sucede, lo más sano para mí es intentar limpiar a fondo esa tradición que concebimos como tradición, pero en realidad no lo es, ese tradicionalismo, intentar limpiarlo a fondo. ¿Cómo? Volviendo al origen. Por eso, por ejemplo, casi todas las grandes labores reformadoras de la historia de la Iglesia Católica, que es una historia que en algunos aspectos conozco más que en otras tradiciones, no han tenido que ver con hacer una gran revolución, sino con un volver al origen, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, los carmelitas descalzos. Cuando llega a Santa Teresa en el siglo XVI y dice, no, es que aquí hay una relajación tal de la orden que aquí ya te metes a monja y es que no puedes ni rezar. Entonces dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a volver al origen. Voy a intentar vivir como los primeros cristianos, como los padres del desierto, y siempre hay una especie de remontarse al origen. En última instancia, uno se puede remontar al origen de la misma tradición, al acto fundacional de la misma tradición y limpiarlo hasta el fondo para que se sutilice al máximo, ¿no? Y curiosamente, cuando uno vuelve al fondo u origen de todas las tradiciones, curiosamente casi siempre se hermanan, porque haciendo la síntesis de ellas nos damos cuenta de que están completamente comunicadas, que son algo diverso, pero a la vez son lo mismo, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a la tradición y el tradicionalismo. Ahí llegamos aquí, ¿no? Modernidad. Y entonces la modernidad tiene que ver con nuestro momento histórico, con nuestro presente. También hay una especie de ideología progresista que ha dominado el mundo moderno, que sería contrario como al imaginario anterior, histórico anterior,
en que el imaginario histórico anterior hablaba de una fidelidad al origen como base de la vida. En la medida en que nos hacíamos fieles al origen, la vida pues florecía, y con la modernidad lo que hace es negarse eso y se busca como una especie de progreso sin límite hacia un futuro que contiene ese horizonte. En el futuro es lo que contiene el grado mayor de perfección. Es decir, la perfección no está en el origen de los que fundaron la tradición, sino que la perfección está en el futuro, en el destino al que vamos, con lo que hay una especie de proceso de progreso sin parar en el que siempre lo mejor está por venir. ¿Bien? Entonces, entre lo mejor ya pasó y somos degradación o caída de lo celestial a lo terrenal hasta lo mejor está por venir y vamos de camino hacia eso, en el fondo está como la idea de sostener como un ídolo el pasado o sostener como un ídolo el futuro. ¿Qué hacemos con esos dos elementos? Pues no hay manera de hacer, o sea, la única manera de sostener la vida y de poder hallar sentido pasa por unir el pasado con el futuro. ¿Y cómo se une el pasado con el futuro? Entrando en contacto con la eternidad. Curiosamente, si tenemos la posibilidad de saborear la eternidad, esto igual que está quedando demasiado poético, pero bueno, tú luego le das como lo matizas. En la medida en que en nuestra vida tenemos experiencias de eternidad, nos podemos dar cuenta a veces de que el tiempo se pliega y el pasado y el futuro se hacen también uno, ¿vale? Porque hay una dimensión de ilusión en el fenómeno del tiempo. Entonces, en el fondo, unir tradición y modernidad no es otra cosa que tejer el hilo hacia atrás, remontándonos hasta el origen, por un lado, y atrevernos también a tejer hacia adelante, mirando el horizonte o mirando ese futuro, sin desvincularnos nunca de ese pasado, pero haciendo a la vez que ese pasado se reactualice desde nuestra propia creatividad. ¿Por qué? Porque como seres como liminares entre el cielo y la tierra, entre los dioses y las piedras, como seres intermedios entre ambos fenómenos, somos a la vez fidelidad y reactualización de ese pasado o de esa tradición y creatividad pura, de tal manera que solo la vida es florecimiento, el estar en presente es puro florecimiento y ese puro florecimiento se da siempre en formas nuevas. A ver, vale. ¿qué te parece? No, vale, no, estoy de acuerdo contigo, no, básicamente como pensamos lo mismo, yo creo que lo has comentado todo lo importante, ¿no? No sé yo si puedo aportar algo, vamos a ver. Sí, añadir sobre lo que has dicho o hacer hincapié en esa doble naturaleza que ya has comentado, en que somos a la vez seres plenamente absolutos y plenamente relativos, somos como teomorfos por una parte o espacios de teofanía y de revelación divina, y a la vez somos bichos, ¿no? Puras criaturas y puras cosas, y ambos elementos se encuentran metafóricamente en nuestro centro, que podríamos decir que es el alma o el corazón, y es ahí en ese corazón donde siempre se ha dicho que se unifican los opuestos, incluido tradición y modernidad, que solamente son opuestos desde una cierta mirada, porque si revisamos un poco la historia de las tradiciones, de las culturas y de las religiones, hay mucho cambio, mucho movimiento y mucha transformación. No hay unas esencias puras conservadas en frascos preciosos a los que haya que volver, sino que están ya todas entremezcladas unas con otras, porque incluso en el origen o nacimiento de una tradición, toda tradición nace primero con vocación universal y segundo en un contexto cultural, epocal, vigencial, religioso, concreto, y dar respuestas en muchas ocasiones a problemas, crisis, fracturas y debates que pertenecen a una época, y luego ya eso obviamente se universaliza porque el ritmo de la historia puede ser parecido, hay como un latido, una sístole y una diástole que a lo mejor, ¿no?, en estos ciclos pendulares que se van dando son parecidos, y a la vez creo que estamos en un tiempo nuevo, desde una perspectiva de lo eterno, como dices tú, todo es esa integración de contrarios, pero si nos metemos en el siglo secularmente, yo creo que estamos en un tiempo nuevo, porque toda tradición, entendida en este contexto como un conjunto de metáforas, de mitos y de narrativas que unifican la vida y la conectan con la unidad,
tiene la vocación de explicar todo nuestro mundo, todo nuestro universo. Por eso tienen esa vocación de universalidad, y esto puede generar esa sinécdoque de tomar la parte por el todo, o en este caso de poner al todo de mi parte, en el que como yo creo que tengo el universo perfectamente explicado dentro de mi sistema dogmático de creencias, puedo imponerlo a los demás porque tengo la verdad, ¿no? Por esto decimos un poco, digo yo un poco de broma, lo de líbrenos Dios de la religión verdadera. Y como esto ha podido funcionar en universos que hasta cierto punto han estado más o menos separados en el pasado. Si yo era un labrador español del siglo XV pues o del siglo XII, lo más seguro es que tuviera muy claro cuál es mi tradición, mi religión, con quién me voy a casar, en qué voy a trabajar, cómo va a discurrir mi vida, cuáles son los ejes centrales de mi cosmovisión y de mi imaginario. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, incluso antes en el siglo XIX, esto no está tan claro, porque por primera vez nos conocemos todos y no es algo que uno viva, que viene impuesto como el sistema operativo de fábrica ya preconfigurado y preprogramado en mí desde donde yo vivo la realidad. Eso obviamente está pasando, pero a la vez vivimos en una situación muy rara en la que uno parece que tiene que poder elegirlo todo, que esto sería también otra cara de la modernidad. Yo puedo elegir desde mi identidad de género hasta mi tradición, mi religión, mi cultura, puedo elegir el tipo de alimentación que quiero, el tipo de pareja, un montón de cosas que antes estaban ya como metidas dentro del paquete. Una mitología o una cosmovisión es como los miembros de una cesta en que todo está bien hilvanado y trabado unas cosas con otras, generando una unidad armónica en que todo encaja con todo. Y esto funcionaba dentro de los límites de un universo, digamos, cultural concreto, pero eso ya no pasa. Ahora nos conocemos todas las culturas, entonces hay que hacer un doble trabajo. Por un lado, cada tradición y cada cultura tiene que ver de qué manera se abre a la existencia de las demás sin querer imponerse, es decir, tiene que entenderse a sí mismo como un medio y no como el fin en sí mismo. Lo importante ya no es o no puede ser nunca más la pertenencia formal a un grupo o una tradición como el de los buenos, los puros y los salvados, y entonces yo profeso mi religión o mi tradición con carnet y quiero violentamente imponerla a los demás. Esto ya no puede pasar más, no solamente en las religiones, tampoco con un secularismo laico o con un cientificismo materialista, que sería otra cosmovisión o otra forma de tradición, porque la tradición es deja pasar el tiempo suficiente y todo es tradicional. Yo me creía muy moderno hasta que de repente me veo con 50 años y me doy cuenta de que ya no lo soy tanto. Entonces también el cientificismo o el materialismo es algo ya tradicional y casi en el sentido más cutre, un poco rancio y un poco casposo. Entonces, por una parte, las tradiciones tienen que abrirse, y por otra parte, yo creo o intuyo que vamos hacia un tiempo de síntesis que tiene que irse cocinando a fuego lento y en conexión con lo de arriba. No se puede hacer de una manera individual. O sea, yo no puedo decir, voy a crear una nueva tradición, venga, A, B y C, lo voy a hacer de esta manera. Pero sí me parece que las tradiciones ya no dan las respuestas necesarias a un tiempo global en que ya todos nos conocemos, y que debe de venir y está viniendo ya una nueva apertura, esto que decimos a veces de que en el siglo XXI el Buda será la Shanga, una nueva apertura en un tejido comunitario que está apuntando ya, respetando las formas anteriores e integrándolas, reabsorbiéndolas dialécticamente en una totalidad mayor, hacia nuevas formas de espiritualidad o de vinculación con la unidad y con el todo. Ya no podemos ser fragmentarios y decir, no, me quedo con una única visión de la realidad. Cada religión, cada tradición, cada cultura son completas en sí mismas por una parte, pero a la vez y por la otra, paradójicamente, son metáforas parciales, idiomas y lenguajes para tratar de atrapar lo que no se puede atrapar, para tratar de decir lo indecible o de meter el misterio en una caja, y eso es muy peligroso y en el fondo es imposible. Entonces yo creo que tenemos que empezar, como estamos intentando, con una categoría de misterio que está siempre en el centro, totalmente inaccesible, en torno al cual están girando las diferentes tradiciones y abriéndose y conociéndose las unas a las otras, y ahí tiene que pasar algo nuevo. No me imagino dentro de 100 años, pueden pasar tantas cosas, pero si siguiera habiendo como un progreso técnico parecido al que tenemos ahora y todo se fuera unificando más, entráramos en esa aldea global en el que estuviéramos igual que estamos ahora, en diferentes grupos, unos peleados con otros, sino que al menos en lo cosmovisional tenemos que abrirnos a nuevas cosmovisiones. Es muy interesante también porque a veces se dan las dos pertenencias, ¿no? La pertenencia como tradicional, incluso tradicionalista, y la pertenencia como plenamente al mundo moderno en una misma persona, ¿no? Sí. Y esto yo veo muchos casos en alumnos, por ejemplo, con identidades muy complejas porque vienen de familias muy tradicionalistas y de repente están en un instituto público en Madrid, que es un mundo completamente posmoderno, con amigos completamente posmodernos, y ahí a veces se quiebra la identidad, porque uno no sabe muy bien
¿qué hacer? ¿Qué hacer? Si ser fiel a lo recibido o ser fiel a lo que ve cada día, ¿no? Esto ¿cómo podríamos tejer el puente desde ahí? Porque estos son problemas muy concretos, son problemas identitarios muy concretos y que a veces generan mucho dolor. Sí, yo lo veo esto en terapia cada día, ¿no? Sobre todo personas que vienen de culturas más tradicionales y que a la vez están en España a lo mejor desde el nacimiento y son plenamente españoles y a la vez plenamente tradicionales y están en una especie de doble mente, de identidad un poco disociada, porque además ni son plenamente aceptados del todo en un lado porque son lo otro, ni plenamente aceptados en el otro porque son lo uno. Y genera como fracturas y chirridos del alma muy fuertes. Pues como yo les digo a estas personas, está por hacer. Es un trabajo que hace ni siquiera ya unos siglos, yo creo que hace unas décadas no existía este problema, pero ahora es uno de los problemáticas esenciales de nuestro tiempo. Y ese trabajo está por hacer y yo creo que tiene que hacerse de manera integral. No se puede rechazar uno de los polos quedándonos nada más que como con uno de ellos, porque entonces se impondría a los demás, ¿no? Esto podríamos llamar como un efecto resorte, ¿no? Si yo aprieto mucho para un lado, entonces después el resorte salta y va a ir al contrario de manera fuerte y violenta. ¿Y cómo se podría integrar? Pues integrando lo mejor de la modernidad y lo mejor de la tradición sin caer, como tú dices, ni en un modernismo, ni en una idolatría de la modernidad, ni en una idolatría de la tradición. ¿Y qué sería? Es muy difícil hacer esta reflexión y más impronto, porque nos hemos bajado a grabar y me ha dicho María, venga, tradición y modernidad. Y estamos aquí hablando, bueno, tú te lo preparaste porque diste una charla, pero yo estoy aquí a rebufo viendo a ver qué puedo decir, que pueda aportar algo de luz desde mi humilde experiencia. ¿Cómo se podría integrar tradición y modernidad? Pues en cierta manera las buenas noticias de la modernidad para mí son la construcción de la persona y de la dignidad individual y de la libertad individual sin caer en el extremo del individualismo ni del liberalismo radical o del libertalismo radical en que la libertad se pone como un ídolo por encima de todo y la tradición, como dices tú, la conexión con el origen y con el alma del mundo y con una serie de valores universales que tienen que revivificarse en cada vez. Esto en el sufismo y en la historia de muchas tradiciones está claro. Se dice que en cada época tiene que haber un revivificador del din, es decir, alguien que vuelva a encarnar y a dar vida en las problemáticas y retos concretos de una época concreta a esa tradición, porque si no se acaba convirtiendo en una carcasa vacía que al final en vez de vida trae lo contrario. Vale. No, yo quiero dar como también esperanza como a ese tipo de personas, porque es que veo tantos casos también y conozco tanta gente que lo sufre, ¿no? Yo creo que sería posible, claro, es un esfuerzo titánico, es el gran reto pero si uno puede trabajar en favor de eso en vez de intentar negar las diferencias o intentar ponerse solo a un lado o, ¿sabes? O encerrarse en una madriguera, si eso se vive como un gran reto, lo que pasa es que es un gran reto. Es decir, y una gran riqueza. Yo les digo que tienen la riqueza de tener como dos culturas que se pueden integrar, que no lo vivan como un menos, sino como un más, porque tienen una visión más amplia que el que están nada más que en uno de los lados. Eso es. Y es una llamada muy profunda en el fondo y a través de ese gran esfuerzo que va a implicar, porque claro, integrar nuestras distintas dimensiones cuando son identidades muy diversas hace que tengamos que construir un puente muy grande, porque si está muy lejos una orilla de la otra orilla, el puente tiene que ser muy grande. Si te toca construir ese puente y te han dado pues esta vida en este momento histórico concreto y en este espacio concreto, es porque de alguna manera ese reto es asumible por ti, ¿no? Entonces es un gran reto, pero en vez de vivirlo como desde la negación del reto, desde el dolor, pues es posible que uno pueda hacer ese trabajo. Estamos llamados a hacer ese trabajo de integración, a hacerlo todos juntos y a resolverlo como una especie de llamada del destino, de signo de los tiempos o de soplo del espíritu y no como una condición como pues dolorosa, como si fuera un castigo, ¿no? Ese es el reto. Sí, yo lo veo igual que tú. Y requiere mucha flexibilidad, tanto de nosotros en relación con las tradiciones o con la modernidad, tanto y también de nosotros hacia nosotros mismos, ¿no? Requiere mucha flexibilidad. Sí, no, tal vez se podría añadir que siempre que nos vamos demasiado a uno de los polos, sea uno o sea el otro, hay un aspecto que queda reprimido. Y ese aspecto suele volver, y psicológicamente hablando sería la sombra, a veces de manera monstruosa. Y esto puede ocurrir tanto a nivel individual como a nivel social. Y a mí me parece que hoy en día muchas de las problemáticas que estamos viendo, de esa polarización radical que se está dando de diferentes maneras en nuestro mundo, tiene que ver con esto, con estar reprimiendo un aspecto de nosotros mismos que puede ser la tradición o puede ser la modernidad o ciertos elementos de tradición y modernidad, y esos elementos reprimidos se los proyectamos a un otro
que depende de qué grupo ideológico uno pertenezca, ese otro puede ser diferente, y nos parece que ese otro es la causa y el problema de todos nuestros males, y en realidad son aspectos nuestros no reconocidos que vuelven de manera monstruosa para devorarnos. Y la construcción del enemigo casi siempre funciona así. Como una especie de evacuación de la propia sombra proyectada en un otro al que yo constelo como mi enemigo, y suele ser, por supuesto, mutuo en un juego de espejos. Así que es una llamada en el fondo también pues a volvernos más maduros y hacernos cargo de nuestra propia identidad y nuestra propia existencia. Es curioso, claro, porque, claro, yo que he crecido en un mundo posmoderno. Yo el otro día tenía una conversación con chicos jóvenes de una comunidad religiosa que habían crecido en esa comunidad religiosa. Y yo pensaba, claro, es que a mí me ha pasado lo contrario. Yo he crecido en un mundo posmoderno, mis padres han sido siempre muy liberales, he vivido en un pueblo como Móstoles, que es una ciudad o sea, que tiene poca historia. Viva más Móstoles, allá a mí me encanta Móstoles. Sí, ¿no? Y tiene el 2 de mayo de 1808 y todo esto, pero que es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos 50, 60 años, y ha crecido básicamente porque está cerca de la capital de España, ¿no? Pero no tiene como una identidad propia clara. Y entonces, en este contexto tan posmoderno, la pregunta siempre ha sido, o sea, mi anhelo era como el anhelo de la tradición. Yo cuando era pequeña decía, ¡ay! ¿Quién pudiera vivir en la Salamanca del siglo XV o del siglo XVI, ¿no? Esa sensación como de buscar un lugar con historia. Cuando caminaba hacia Santiago de Compostela y entraba en la Catedral de León, por ejemplo, pues era una sensación como de que había allí como un peso sostenido de lo tradicional tan fuerte y tan hermoso, que lo sentía como una sed dentro de mí. De hecho, hemos vivido bastantes años como dentro de una tradición. Pero en el fondo, claro, eso son fases vitales también, porque no podemos negar nada de lo que somos, claro, nada de lo que hemos vivido, y tampoco podemos negar el contexto histórico, temporal y espacial y cultural en el que hemos nacido. Es decir, también hay un sentido ahí. Hemos nacido ahí para algo, y hay un desafío y hay una llamada en nuestra vida, incluso una llamada vocacional, que tiene que ver con habitar el lugar en el que nos ha tocado vivir, con habitar el tiempo que nos ha tocado vivir y las circunstancias históricas que nos han tocado vivir, ¿no? Bueno, yo ahora estoy precisamente sorprendiéndome a mí mismo porque estoy haciendo algo que pensé que nunca haría, y es que estoy escribiendo sobre esto, sobre este momento de crisis que tuvimos. Y ya sabes que yo escribí un libro que se llamaba Cómo ser sufí y morir en el intento, y entonces esta segunda parte, que puede que salga en una segunda edición, lo estoy hablando con el editor, lo voy a titular como Dejar de ser sufí y no morir en el intento, que es casi una segunda parte que estoy añadiendo, porque al final hay que integrar las dos cosas, exactamente, ¿no? Y para mí esto es lo que me haría verdaderamente sufí y con mi corazón verdaderamente capaz de todas las formas. Y el pecado original que estaría tanto en el modernismo como en el tradicionalismo sería el pecado que para mí hay siempre detrás de todas las cosas, que es la sinécdoque, tomar la parte por el todo, querer meter la realidad y la complejidad del misterio en una caja, y a veces en una caja hecha a mi medida. Y he recordado dos sueños que tuve en aquella época, que siempre me gusta contarlos porque reivindico mucho el valor heurístico y hermenéutico de los sueños, y cómo los sueños están generando en ocasiones imágenes a través de símbolos concretos que son verdaderos símbolos del alma con una profundidad impresionante. Y estos dos sueños era que aparecía la persona, que no está hablando de esta persona, está hablando de mí este sueño, la persona que para mí representaba el aspecto más tradicionalista de este camino, digamos, el que sería como el jefe en ese momento, y tenía como una especie de operación en la cabeza y llevaba un aparato lleno de hierros y de estructuras para sujetarse partes del cerebro y que no se le cayeran. Este era un sueño, ¿no? Como que yo interpreto ahora como eso, como todo el aparataje dogmático y escolástico que teníamos que tener para intentar tragar según qué cosas, ¿no? Y otro sueño muy interesante era que yo estaba como en casa de esta persona, mirando en una noche estrellada, mirando al firmamento y alucinado con la belleza de las estrellas y las constelaciones. Recuerdo perfectamente esta sensación en el sueño. Y entonces aparece esta persona con una linterna, con una luz muy monocroma, muy blanca y muy artificial, que al encenderla hace que ya no se puedan ver las estrellas, y me dice que es ahí donde hay que mirar, a esa luz artificial y dañina, ¿no? Que además al mirarla me hace daño a los ojos. No es muy interesante este sueño también, ¿verdad? Como como la tradición que debería de ser el dedo que señala la estrella se puede acabar convirtiendo en algo artificial, monocorde, dogmático y dañino, ¿no?
Que habla de mí el sueño, no habla de esta persona, Dios me libre. Y si luego estudias las biografías de los grandes personajes de la historia de la espiritualidad mundial, te das cuenta de que estaban completamente incardinados también en su propio tiempo. Ninguno estaba huyendo de su tiempo y de su espacio. Es decir, su propia vida fue una respuesta a la coyuntura histórica en la que estaban, ¿no? De tal manera que, o sea, imitar a un santo o utilizar a un santo como foco vital, en el fondo, es habitar hasta el fondo también tu tiempo, tu espacio, tus circunstancias culturales y sentir eso como una llamada, ¿no? Hay una llamada ahí. Lo que pasa es que lo tenemos que vivir como un desafío, no como una especie de condena o de castigo divino que nos ha tocado nacer aquí y vivir aquí, ¿no? No sé si lo publicaré, pero lo estoy escribiendo, ¿eh? Me da un poco de reparo y un poco de vergüenza hablar así de ello, pero también creo que son cosas de las que se debe hablar, porque son los debates en los que estamos y los debates de nuestra era, y yo me conozco a mí mismo mucho a través de esta serie de crisis, ¿no? Nos conocemos mucho a través de las crisis, ¿no? Eso es, ahí es cuando de verdad se crece. Pues nos vemos en el balneario, nos vemos en octubre. También tenemos una mesa redonda en mayo en Espacio Ronda, que creo que también se está llenando, en donde estaremos con Mónica Caballé, con Pepe Guirado, con María Toscano, con Mario Roberto del Santo Nombre. Sobre espiritualidad del siglo XXI. El sábado también, 24 de mayo en Espacio Ronda por la mañana, creo que es de 10 a 1:30. Pues nada, gracias y bendiciones.